todos por asistir. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera y última sesión del Simposio Vigencia y Legado del Pensamiento de Marx, realizado por el Grupo de Investigación Kairos de la Escuela de Filosofía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC Tuna. Mi nombre es Marta Roa Rodríguez, docente de la Escuela de Filosofía de la UPTC, y es para nosotros grato contar hoy con la participación de dos invitados muy especiales: el doctor Manuel Osvaldo Ávila, filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster y doctor en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, actualmente docente de la Escuela de Filosofía y director de la línea Estudios Estéticos y Culturales del Grupo Kairos. Asimismo, al profesor Juan Sebastián Fajardo, sociólogo y magíster en literatura de la Universidad Nacional, actualmente docente de la UPTC en la Escuela de Idiomas. Es necesario recordarles a los ponentes que la metodología para cada sesión ha sido que la intervención de ustedes tiene entre 30 y 35 minutos máximo para realizar su disertación. Finalizada la intervención de los ponentes expertos, los asistentes podrán realizar sus preguntas activando el micrófono o dejándolas en el chat para leerlas a los ponentes. Según agenda, iniciamos con la ponencia titulada Surrealismo y Marxismo en Latinoamérica, a cargo del profesor Juan Sebastián Fajardo. Luego la ponencia titulada Marx y el nihilismo, del profesor Manuel Ávila. Paso la palabra al profesor Juan Sebastián Fajardo para dar comienzo a nuestro simposio. Bienvenidos a todos y gracias por su asistencia. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. No sé si me escuchen con claridad. Perfecto, profesor Juan Sebastián. Vale, muchísimas gracias. Bueno, primero pues un saludo muy especial a Nicolás, al profesor Hernán, a la profe Sheila, al profe Manuel, por facilitar este espacio de discusión, de construcción colectiva. Espero que se pueda convertir en un diálogo. Digamos que voy a compartir algunas ideas con ustedes más en la tónica de construir. Entonces todas las críticas y todos los comentarios serán bien recibidos. Muy bien, entonces un saludo caluroso desde este lado de la prisión, del confinamiento, trayendo una voz a favor del desarrollo de una teoría social latinoamericana para la reconstrucción de la vida, ¿no? Entonces, en ese horizonte yo les voy a hablar un poco sobre dos movimientos revolucionarios, quizá algunos de los dos que criticaron con mayor contundencia y de forma más trascendente y de forma más resonante el proceso de la modernidad occidental, el proceso civilizatorio occidental en su fase capitalista. Entonces les voy a hablar un poquito del surrealismo y del marxismo, que son dos teorías revolucionarias que tienen muchísimo que ver, se alimentan, según yo opino, en distintos escenarios pues, de la historia, trabajaron de forma mancomunada. Y digamos que hoy en día siento yo que los latinoamericanos y latinoamericanas estamos en un espacio privilegiado para construir teoría social y para construir utopía, y el surrealismo tiene bastantes lecciones que aportar, bastantes ideas y es, digamos, una fuente permanente de motivación para los nuevos revolucionarios y revolucionarias y para los investigadores e investigadoras de la cultura, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, el surrealismo, podemos decir que, según Octavio Paz, que lo definió así de forma muy bella en una conversación que tuvo en las calles de París con André Breton, dijo que el surrealismo era la enfermedad sagrada de nuestro mundo. ¿Qué quiere decir que sea la enfermedad sagrada? Bueno, que es el espejo, digamos, en el que se mira el occidente industrializado, ese occidente que tiene, digamos, la razón técnica, industrial, el racionalismo científico encabalgado, digamos, en el más alto pedestal de los dioses, se mira y, digamos, encuentra a un ser más bien atomizado, a un ser fragmentado. Los surrealistas se inquietaron sobre todo por notar que los seres en la época moderna, digamos, que encuentran varios de sus espacios
mutilados, ¿no? Es un ser más bien fragmentado, es un ser profundamente solitario, es un ser al que se le niega, digamos que de forma sistemática, todo aquello que no sea productivo para el capital. Estos son los mundos de lo imaginario, los mundos de lo onírico, los mundos de la creación estética, los mundos inclusive de la distracción, ¿no? Entonces, el surrealismo identifica un mundo occidental lleno de antinomias profundas, lleno de contradicciones profundas, y se propone a través de su teoría y de su acción que permanece, que como ha dicho Octavio Paz, probablemente no desaparezca su influjo hasta que la modernidad sea superada. Entonces busca, digamos, reconciliar, busca reconstruir la integridad del hombre que está perdida, digamos, en el imperio de la industria, en el imperio de las máquinas. En ese sentido, André Breton escribió en uno de los manifiestos, en el segundo, dijo, Lenin dijo, hay que soñar, Goethe dijo, hay que actuar. El surrealismo jamás ha pretendido otra cosa, ya que casi todos sus esfuerzos se han orientado hacia la resolución dialéctica de esta oposición. El poeta del futuro superará la deprimente idea del divorcio entre acción y sueño, ¿no? Entonces es una de las principales contradicciones que identifica el surrealismo, digamos, exilio de la metafísica que existe en el orden capitalista, que, como dijo el gran humanista mexicano Alfonso Reyes, se da porque digamos que la máquina ha ido más rápido que el hombre, ha ido más rápido que el hombre y la mujer. ¿Qué quiere decir que la máquina haya ido más rápido que el hombre y la mujer? Bueno, que digamos, estos adelantos tecnológicos todavía no se han asimilado lo suficiente en la cultura y su sustancia ética todavía no se ha logrado traducir en significado humano, ¿no? Entonces, esta razón ilustrada, esta razón técnica, esta razón instrumental que digamos solo funciona para producir plusvalor, solo funciona para digamos que privilegiar el espacio de lo productivo para el capital. Esta razón ilustrada es soberana, y cuando se crea diosa, cortará cabezas, ¿no? Entonces ese predominio digamos, de la razón técnica instrumental es algo que nos ha llevado a una crisis profunda, a una crisis de desasosiego, a una crisis de atomización de los mundos de lo humano, y a una crisis que tiene que ver también con la existencia misma de la humanidad, si pensamos en las ojivas nucleares, en la contaminación de las fuentes hídricas, en el fracking, en la contaminación, digamos, de los alimentos, ¿no? En esta industria tiránica, y en esta industria, en este mundo deshumanizado de una industria que esclaviza a los hombres y que les arranca aspectos esenciales de su psiquismo, ¿no? Entonces, eso, digamos, todo este espacio de elementos de desencuentro que identifica el surrealismo se complementa muy bien con el análisis de la materialidad de la explotación que lleva a cabo el marxismo. Hay que decir que los surrealistas fueron efectivamente marxistas, ¿no? Por lo menos el grupo de Breton, en el que estaba André Breton, Benjamin Perret, Paul Eluard, digamos, de forma también un poco cuestionable, expulsaron a Antonin Artaud, que fue uno de los grandes escritores surrealistas, que viajó a México y convivió con los tarahumaras, que eran una comunidad indígena todavía aislada, para conocer sus ritos, y digamos que hizo experimentos individuales de su psiquismo con ellos. Lo expulsaron por no adherirse al materialismo histórico, ¿no? Sin embargo, el resto de ellos sí asumió el materialismo histórico como su explicación o como su teoría sociológica, digámoslo así, predilecta, y de acuerdo con esta decisión, de acuerdo con esta apuesta, así actuaron. Entonces los surrealistas nos enseñaron, entre otras cosas, que no hay que separar, digamos, el mundo de lo imaginario, el mundo de lo fantástico, el mundo de la cultura, de la posibilidad de transformar la historia, de la posibilidad de transformar el modo de producción. Así lo hizo, por ejemplo, Benjamin Perret, que es uno de los surrealistas militantes, que apostó por la escritura automática, por ejemplo, como instrumento de experimentación y de conocimiento de la psique humana, pero al mismo tiempo fue capaz, digamos, de combatir
al lado de los anarquistas contra los comunistas estalinistas en la Guerra Civil Española, ¿no? Cuando las colectivizaciones fueron arrasadas por este marxismo dogmático y ultraortodoxo al que los surrealistas siempre se opusieron. Los surrealistas fueron, digamos, alguna de las corrientes que con más vehemencia también criticó el marxismo estalinista hasta llegar al punto, digamos, de sabotear los actos protocolarios que se realizaban a favor del Estado soviético, que estaba pues en ese punto ya convertido en un capitalismo de Estado. Esto es un debate que hay que dar quizá en otro espacio, digamos, sobre el carácter que tuvo la Unión Soviética y demás, y las implicaciones que tiene eso para la teoría marxista hoy en día. Como venimos diciendo, los surrealistas buscaron integrar los mundos de este ser humano más bien castrado, más bien mutilado, atomizado, obligado a vivir apiñuscado en espacios urbanos muy pequeños, en los cuales tiende a convertirse en un ser agresivo. Eso lo denunció el surrealismo y encontró en Latinoamérica digamos, lo más cercano a lo que podría ser su utopía. Los surrealistas vieron a Latinoamérica como una tierra en la que el surrealismo era un fenómeno más bien cotidiano, en la que el surrealismo es un fenómeno vertebral que se manifiesta en el mundo de lo recurrente, que aparece como un hongo y se prolifera, como dijo Alejo Carpentier. Entonces los surrealistas buscaron la reactualización de la presencia mítica de los pueblos indígenas. André Breton elogió México, dijo que era la tierra surrealista por excelencia, y eso que apenas si conoció México, ¿qué hubiera dicho de Colombia, no? Entonces vamos a adentrarnos en esta idea. Siento yo que por lo general, desde la teoría social que podríamos llamar contrahegemónica, desde la filosofía social que llamamos contrahegemónica y hasta revolucionaria, hemos tendido a poner mucho el acento en la condición de subordinación, de explotación y de despojo que ha sufrido Latinoamérica. Y nadie va a decir que esto no haya pasado así, pero hay otra cara de la moneda que es la que yo quiero resaltar, y es la que vieron con mucha claridad los surrealistas, ¿no? Entonces, vamos a decir para empezar, utilizando las palabras del renovador de la palabra poética hispanoamericana, este poeta llamado Rubén Darío, que dijo que América Latina puede ser algo como el alba de oro de las utopías, el alba de oro de las utopías, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que América Latina tiene la responsabilidad histórica de ser la que aporte, digamos, los mayores avances al pensamiento utópico universal, porque desde su nacimiento, desde su aparición, desde su integración más bien en el proceso civilizatorio occidental, siempre ha tenido ese papel. Es decir, América Latina fue un presagio, fue una necesidad histórica, fue inclusive un capricho, se puede decir, desde las épocas de la antigüedad. Fue sueño, primero en la mente de Platón, cuando, por ejemplo, en su diálogo con Critias, el narrador, se habla de aquella tierra, la Atlántida, que es algo como se veía como el esqueleto de un dios, como una ciénaga transida, hundida, más allá de las columnas de Hércules, que eran el límite de lo conocido en ese momento, el estrecho de Gibraltar. Entonces fue especulación, fue sueño. Después aparece Séneca, escribe su Medea, y en los versos senequianos encontramos también la mención de una tierra fantástica en la que florecen no solo todo tipo de riquezas minerales, sino también en la que hay, digamos, seres que viven de forma comunalista, que viven más en contacto con la naturaleza, como todas estas comunidades indígenas a las que tuvieron que enfrentarse los españoles con sorpresa cuando las vieron, y a las que admiraron profundamente. Entonces este sueño antiguo luego renace precisamente en el Renacimiento, ¿no?, de la cultura antigua, y gracias a los libros árabes que tradujeron, digamos, todas estas leyendas. Es decir, América fue imaginada primero por los poetas y por los filósofos antes de aparecer en el mapa.
Entonces, en la época del Renacimiento, hay todo tipo de textos fantásticos, cartográficos, por ejemplo, el Imago Mundi es uno de ellos, de Pedro de Aliaco, en los que se basaron los humanistas militantes como Cristóbal Colón y otros para, digamos, aventurarse más allá de las llamadas columnas de Hércules, buscando la nueva Tule, que se llamó, que la llamó Séneca, que era esta tierra todavía perdida en el nulo, todavía perdida en el horizonte de lo desconocido, ¿no? Entonces, para utilizar la formulación del poeta alemán Novalis, que dice que el mundo se convierte en sueño y el sueño se convierte en mundo, pues efectivamente América Latina fue mucho tiempo, muchos siglos sueño en el mundo de Occidente, en el mundo antiguo, y se hizo mundo ese sueño cuando apareció para completar la integridad del mundo. ¿Qué quiero decir con completar la integridad del mundo? Bueno, para completar los mapas, digamos que para hacer cartografía y digamos que para iluminar los sueños más alucinados de todos los utopistas, desde los del siglo de oro español hasta pasando por Montaigne, pasando por Rousseau, hasta llegar a los surrealistas, ¿no? Evidentemente Marx también está entre esos utopistas influenciados por el espíritu latinoamericano, ¿no? A través posiblemente de Tomás Moro, que como sabemos tuvo una influencia importante digamos, esta idea utópica del comunismo primitivo marxista, ¿no? Entonces, América Latina ha tenido esa responsabilidad histórica y vamos a decir que la sigue teniendo porque tiene una condición particular. América Latina, como hemos dicho, es el último pueblo que se integra en el banquete del proceso civilizatorio occidental. Es un pueblo que ha tenido que amoldarse a las exigencias de este occidente más bien frenético, ¿no? Que va profanando los mundos de lo sagrado, en el que todos los sólidos se desvanecen en el aire. Entonces el hombre americano y la mujer americanas son aquellos que tienen que dar saltos hacia adelante, que tienen que volver sobre sí mismos, que son inventivos, que son ingeniosos, que tienen un mayor contacto con la naturaleza, son aquellos en los que la presencia mítica sigue palpitando. Son aquellos que tienen un contacto más directo con el mundo, inclusive de la superstición, y esto no necesariamente tiene que ser malo, ¿no? Porque esto implica, digamos que una elasticidad que no tienen los pueblos europeos y a la vez indica una condición común, una raíz común que es propia de todos los pueblos latinoamericanos. Es decir, Latinoamérica es el pueblo que tiene menos autoridad para separarse en esas unidades artificiales que llamamos patrias, porque la colonia le dio una doble condición, la condición de unidad, ¿no? Porque, como se sabe, la dinámica por lo general de la metrópoli y la colonia es que la colonia tiende a imitar a la metrópoli, a unificarse bajo, digamos, las leyes infortunadas en algunos casos del invasor, pero también le dio la unidad a un territorio extensísimo que en la antigüedad precolombina estaba más bien fragmentado, ¿no? Estaba más bien fragmentado y estaba enfrentado, ¿no? Entonces Latinoamérica es un pueblo privilegiado que cuenta con varias antigüedades. ¿Cómo es esto de varias antigüedades? Bueno, tenemos la antigüedad precolombina, efectivamente, tenemos la antigüedad grecolatina, tenemos la antigüedad hispánica y podemos hablar de una antigüedad africana también que sigue manifestándose en distintos lugares. En Haití, por ejemplo, tierra privilegiada y que ejerció un hechizo sublime sobre la imaginación de André Breton, que precisamente se dio cita con Wilfredo Lam, que es un pintor surrealista, y cuando estuvo allá presente, precisamente, o tal vez más bien porque hablaba en francés, se conectó más con el pueblo haitiano, que cuando vio que las charlas que daba Breton fueron prohibidas y también a sazón de la represión política que estaba viviendo, se levantó en una insurrección de varios días, ¿no? Entonces este es el alcance que ha tenido la utopía surrealista, que es una utopía que se mantiene
que se renueva constantemente y que a medida que esta diosa racionalista ilustra sigue cortando cabezas, va cobrando más y más vigencia, ¿no? Entonces, una primera tesis polémica sería decir que Latinoamérica no tiene exactamente una cultura. Personalmente es de lo que más me ha preocupado en mi labor como investigador de las ciencias humanas, es decir, no somos indígenas, no somos negros exactamente todos nosotros, no somos europeos, ¿qué somos? Probablemente no hay una cultura en Latinoamérica porque nuestra cultura posiblemente sea apenas una rama más del árbol europeo. Lo que sí hay es una inteligencia, y es una inteligencia cosmopolita, es decir, una inteligencia heterogénea, es decir, una inteligencia revolucionaria, es decir, una inteligencia rebelde, es decir, una inteligencia con tendencia, digamos, a la crítica de los modelos establecidos y con menor apego a la tradición que los pueblos europeos. Entonces, es por eso que decía yo que esta característica le da un privilegio para la reconstrucción de las utopías y digamos que la ubica en un lugar de responsabilidad histórica, ¿no? En ese sentido, el surrealismo nos invita a construir teoría social, usando el marxismo evidentemente como un insumo principal, pero utilizando también la imaginación y entendiendo la profunda especificidad de las condiciones latinoamericanas, ¿no? Este es un mundo en el que, el mundo latinoamericano, quiero decir, en el que hay distintas constelaciones simbólicas, es decir, hay un montón de climas, es decir, hay un montón de razas, hay un montón de creencias. Es un pueblo sintético, es un pueblo que está llamado a tomar lo mejor de todas las tradiciones occidentales y producir algo nuevo, ¿no? Esto lo entienden mejor los abogados y las abogadas, pero en Colombia, por lo menos, y en otros países latinoamericanos, una y otra vez se han copiado los modelos anglosajones, los modelos franceses, y no hemos podido todavía integrar esas instituciones en una dinámica de colaboración con el mundo social, ¿no? Esto tiene que ver con que hemos copiado, con que hemos calcado, digamos que los modelos institucionales traídos de otras partes, y nuestra responsabilidad sería más bien crear algo nuevo, ¿no? Evidentemente hay dificultades latentes y más en las condiciones actuales, pero venimos de un momento de ascenso, pues, de la lucha de masas innegable antes de la pandemia. Entonces estos movimientos sociales volverán a irrumpir y ojalá que los académicos y los trabajadores de la cultura tengamos algo que aportar en el horizonte de transformación, ¿no? Entonces, este cosmopolitismo latinoamericano coincide perfectamente con el internacionalismo proletario marxista, ¿no? Volviendo a la invitación que recién esbozaba, se trata de aproximarse a las realidades latinoamericanas en su especificidad, digamos que con una mirada más bien no prejuiciada, para examinar fenómenos que son propios de la manera en que se ha desarrollado el capitalismo en este país, ¿no? En ese sentido nos puede servir un concepto trotskista, un concepto que desarrolló León Trotsky, el desarrollo desigual y combinado, ¿no? Que ocurre en los países periféricos, en los capitalismos periféricos. Entonces, como hemos dicho que tenemos una condición colonial, pues infortunadamente, o bueno, de forma neutral más bien, en los territorios coloniales se replican también las formas más retrógradas de la metrópoli, ¿no? Entonces acá tenemos distintos modos de producción conviviendo, modos inclusive esclavistas. Algunos han hablado de la feudalización inclusive del Estado colombiano. Esto no en un término productivo, porque obviamente por más retardatarias que sean las formas productivas en el campo colombiano, por ejemplo, siguen sirviendo a un interés mundial, ¿no? Esto es más bien en el campo administrativo, ¿no? Porque no hemos tenido nunca un Estado unificado, nunca hemos tenido un Estado que haya sido capaz siquiera de mantener el monopolio de la violencia, sino que tenemos varios Estados
varios estados que están guiados por la voluntad de estas burguesías voraces, de estas burguesías ultraviolentas que son los narcotraficantes, ¿no? Entonces ahí hay un punto para analizar, un punto que quizá resulte polémico, pero en el que yo veo que el marxismo cobra una vigencia bastante notoria, y es en el de analizar este proceso productivo de las economías ilegales con algunas de las categorías marxistas, porque efectivamente hay un proceso de extracción de plusvalor, hay un trabajo potenciado que implica unos medios de producción bastante precarios, pues puede ser apenas la hoja de coca, las canecas y todos los químicos que se utilicen para producir la base, pero digamos que ese valor está siendo transferido, está circulando en la economía latinoamericana y corresponde a los que deseen aproximarse a la realidad latinoamericana establecer, la realidad colombiana, establecer, digamos, las dinámicas que se están dando ahí en términos productivos, ¿no? Ese sería un elemento importante. Otro elemento podría ser la caracterización de la clase obrera en la época contemporánea. ¿Qué ha pasado con la clase obrera? También ha sido, digamos que un debate académico internacional muy encendido, aquello de pensar que la clase obrera tal vez no, se transformó, ¿qué pasó con ella? Yo quiero pues dejar algunos puntos enunciados, apenas esbozados por cuestión de tiempo, para orientar o para sugerir de pronto campos de estudio, y podemos decir que de pronto ese proletariado no desapareció, sino que más bien se trasladó, ¿no? De pronto ese proletariado ahora se está concentrando en el sudeste asiático, posiblemente está en China, posiblemente está en Vietnam. En Brasil hay una porción de ese proletariado, digamos que tradicional. También en México con las maquilas también hay una porción importante de ese proletariado, es decir, ese capital más bien se ha trasladado persiguiendo mano de obra barata hacia la periferia, pero no solo eso, también por mucho tiempo el movimiento estudiantil ha denunciado con toda claridad y con toda pertinencia que la educación se ha convertido en una mercancía, y también la salud, ¿no? Entonces podemos decir también que en esos espacios hay una dinámica capitalista, ¿no? Inclusive nosotros los profesores, yo he tenido la oportunidad de trabajar en academias privadas, podemos convertirnos en proletarios en el momento en que ofrecemos nuestra fuerza de trabajo como mercancía, la educación mercancía, se le vende a un cliente y efectivamente detrás de los hilos hay un capitalista que está extrayendo plusvalor. Entonces podríamos analizar también una característica de esta época, que es la proletarización masiva de la clase media. Proletarización de la clase media. Y este fenómeno posiblemente se vea acentuado con la próxima reforma tributaria, ¿no? Entonces es algo que hay que esperar. Y bueno, y la clase media, digamos que se ha dicho, Trotsky dijo que iba entre el fascismo y la revolución, entonces habrá que esperar en el teatro de la lucha de clases cómo se resuelven esas contradicciones. Y eso me lleva al siguiente punto también. Como hemos dicho, pues Latinoamérica es un espacio heterogéneo, polivalente, es un espacio más bien elástico, entonces hay que problematizar también ese concepto, esa noción de la lucha de clases, ¿no? La lucha de clases, pienso yo, y pensaba Marx ciertamente, no sucede como en un partido de fútbol, ¿no? Donde hay un equipo de azules, un equipo de rojos, donde hay un equipo de engolados con sombreros de copa y del otro lado otro equipo con overoles y cascos, sino que es una cosa muchísimo más compleja, ¿no? La burguesía, digamos que tiene varias capas, la clase media tiene varias capas, está el lumpenproletariado, está la lumpenburguesía, que es una categoría propia de Latinoamérica, que se refiere a esas burguesías que son más bien intermediarias de los negocios, de las burguesías de las metrópolis, y todas esas burguesías que no han querido llevar adelante un proceso de modernización con modernidad en Colombia, porque lo que hemos presenciado acá ha sido un proceso de modernización sin modernidad, ¿no? Es decir, el Estado se ha modernizado hasta cierto punto, se ha modernizado, digamos, el aparato productivo, pero no ha habido ese movimiento consciente de creación de una nación que sí hubo en los países europeos, que sí hubo en Francia, que sí hubo en Alemania,
que sí hubo en Inglaterra y posiblemente aquí no lo haya, porque estamos integrados en el proceso civilizatorio occidental con un rol muy definido que puede ser el de producción de materias primas, que puede ser también el de producción de valor desde este orden, digamos, de creación de riquezas astronómicas, que es la producción ilegal de drogas, pero también somos territorio privilegiado de producción de utopías. Entonces, en ese sentido, un llamado al análisis de la realidad, al análisis material, con la asistencia de la imaginación. Dijo Émile Cioran, el escritor, que el error de toda doctrina de liberación era suprimir la poesía. Entonces, la lengua en su variante, llamémoslo así, latinoamericana, variante, porque así lo han querido decir un poco los peninsulares, ha hecho sus reivindicaciones, desde Andrés Bello, por ejemplo, que construyó pues una gramática especial para los pueblos americanos, que es una reivindicación identitaria. Este proceso tiene que seguirse dando, tenemos que seguir reclamando, digamos, y seguir buscando, seguir escarbando cuáles son los elementos de nuestra identidad, qué es lo que nos diferencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, la transformación radical de la sociedad pasa por la reconciliación de los mundos humanos que está siendo más bien que está siendo más bien entorpecida por el predominio absoluto de una razón técnica industrial que excluye otros espacios de la experiencia creadora del ser en el mundo, ¿no? Esto lo han denunciado los surrealistas nuevamente, lo denunció o lo describió más bien con mucha inteligencia Aldo Pellegrini, nuestro surrealista, el primero de Latinoamérica, el primero que creó un grupo surrealista en Argentina, y explicó que esto tiene hasta una característica matemática, es decir, entre más hombres y mujeres se concentren en un espacio, en el orden de la modernidad capitalista, más solos se sienten, ¿no? Entonces se ha dicho que estamos viviendo algo como un suplicio de Tántalo, ¿cierto? Que es este personaje de la mitología griega que trata de alimentarse y trata de extender su mano para alcanzar las frutas, pero las frutas se le alejan, trata de beber agua, pero el agua se le aleja. Así el hombre moderno y la mujer moderna y contemporánea trata de comunicarse con sus hermanos y hermanas, pero es como si hubiera una barrera invisible que nos separa. Es decir, estamos amontonados literalmente en las ciudades por un proceso sistémico. Es un proceso sistémico que ya explicó inclusive Camilo Torres Restrepo con su tesis con su tesis bastante polémica, pero bastante acertada, de que las ciudades y la urbanización en Colombia se dio por medio de la violencia. O sea, la violencia ha sido el gran urbanizador en Colombia y posiblemente lo vemos muy claramente. Colombia es más un país de ciudades, Colombia es una sociedad fragmentada, una sociedad dividida que reclama a gritos otras unidades territoriales y que ha movido, digamos, grandes sectores del campesinado por la fuerza hacia la ciudad, ¿no? Tienen un papel importante las burguesías narcotraficantes y en este sentido Marx sigue siendo muy vigente porque estas burguesías narcotraficantes se comportan efectivamente como las que Marx describió en el capítulo que tiene en El Capital sobre la acumulación originaria. Es decir, estas burguesías siempre han sido violentas, siempre han sido acaparadoras de tierra, siempre han ahuyentado con la violencia cualquier otra forma de producción para acaparar tierras y así lo han hecho en Colombia, ¿no? Entonces, hemos dicho que Latinoamérica fue por muchos siglos, volviendo a la idea de Latinoamérica como alba dorada de las utopías, fue durante muchos siglos sueño en la imaginación europea, luego se convirtió en realidad. Entonces vamos a decir con Alfonso Reyes Ochoa que a unos les correspondió imaginarla, a los poetas y a los filósofos, a otros les correspondió cartografiarla, a otros les correspondió conquistarla y eliminar todo lo que no era europeo de su cultura, a otros les correspondió colonizarla, a otros ahora les corresponde hacerla feliz.
¿no? Entonces, ese es el llamado de la investigación social, ¿no? A construir formas alternativas usando la imaginación, usando, digamos, esta mirada múltiple que proponen también los surrealistas, ¿no? Que entre otras cosas explican, como dijo Gastón Bachelard, que es un filósofo muy cercano también al surrealismo, pues que la neurosis puede producirse también por la falta de un espacio de lo irreal, es decir, que un ser privado de la función de lo irreal es tan neurótico como un ser que está privado de la función de lo real, ¿no? Entonces, eh, para no extenderme tanto, vamos a decir que volviendo un poco al análisis de la materialidad de la historia, sin olvidar la importancia del análisis de la inteligencia latinoamericana y resaltando en todo caso el privilegio que tiene el pueblo latinoamericano y su realidad de responsabilidad frente a la historia, vamos a decir que en términos mundiales, posiblemente se haya abierto una nueva etapa de crisis, guerras y revoluciones que empezó desde el 2008, desde la caída financiera, desde el colapso financiero de 2008, desde el colapso de los mercados internacionales, en el que se mostró que las dinámicas capitalistas de las crisis de sobreproducción y sobreacumulación siguen predominando, ¿no? Esta crisis se da después de una época de un capitalismo que fue más bien vigoroso, después de su etapa neoliberal, pero ese momento de vigor transitorio, como lo son todos los momentos de vigor capitalistas, pues digamos que se acabó en este punto, entonces podemos esperar la irrupción de movimientos sociales como venía pasando, como estaba pasando antes de la pandemia, como pasó en Chile, como pasó en Perú, como pasó en Colombia, que este movimiento que se vio que no se veía por lo menos desde el 77, ¿no? Este movimiento huelguístico. Entonces, en ese sentido, nos conviene replantearnos muchos aspectos sobre el análisis de la realidad social y seguir haciendo honor, digamos, a la imaginación y al carácter utópico de nuestra tierra para, como decía Goethe, reunir la fuerza para poder seguir sobre las tumbas. Entonces dejo pues varias ideas, quisiera desarrollar más, espero que este espacio, no sé cuánto tiempo me quede o si ya me excedí. Está perfecto de tiempo, profe, ya son 32 minutos. Ok, Como lo mencionamos al inicio, para su intervención tenía entre 30 y 35 minutos. Si gusta, puede tomar los 3 minuticos restantes para dar un cierre y damos luego la palabra al profesor Manuel. vale, listo, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, bueno, terminaría con esa idea que expliqué de el carácter cosmopolita de Latinoamérica, es decir, que Latinoamérica no puede dejarse engatusar por ese engaño de las patrias burguesas, es decir, Latinoamérica es una unidad continental, tiene un origen común, tiene varias antigüedades comunes, entonces se trata de integrar estos mundos de lo humano y de combinar con creatividad todos esos espacios, todos esos órdenes de lo espiritual con el análisis riguroso también de la realidad material y de todos estos fenómenos que estamos presenciando y que para los investigadores son un privilegio de variedad, ¿no? Entonces, digamos que es un llamado a dejar de flagelarnos y a empezar a pensar con algún optimismo y con alguna esperanza como es, digamos que la naturaleza de la inteligencia latinoamericana. Entonces, sería eso. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a todos y todas. A Gracias. usted, profesor Juan Sebastián, por acompañarnos Es en un esta placer. tercera sesión del simposio. Profesor Vale, muchas Manuel gracias. Ávila, muchas gracias. Invitamos al profesor Manuel Ávila para que nos comparta su ponencia Marx y el nihilismo. Y del mismo modo, profe, tiene 30 a 35 minutos para su intervención. Bueno, muchísimas gracias. Un momento que no está funcionando la cámara, ahora sí. Bueno, en primer lugar, pues le quiero agradecer a la invitación que me hicieron gentilmente Hernán, Nicolás, Sheila, Marta, a esta presentación.
En segundo lugar, pues quiero agradecerle a todos los que se encuentran en este momento reunidos y ojalá podamos discutir muchas cosas. Yo generalmente lo que hago es escribir algún documento para presentarlo porque me parece que la manera más estructurada de presentar algo es a través de un escrito. Sin embargo, en esta ocasión, debido a la falta de tiempo, hice unas diapositivas con algunas ideas. Entonces, va a tener el inconveniente que van a ser una serie de ideas sueltas, aunque la tesis me parece que es para discutirla y pues que podamos hablar al respecto. Bien, esta charla la he intitulado Marx y el nihilismo. En primer lugar, ustedes se encuentran aquí con dos términos que resultan extraños. Cuando uno piensa en el nihilismo, generalmente no se hace una conexión con Marx. Lo que se hace es vincular al nihilismo al pensamiento de Friedrich Nietzsche o de Martin Heidegger, o incluso otros autores anteriores a él, el mismo Dostoyevsky, por ejemplo. Profe Manuel, Sí, no sé si no está presentando en este momento las diapositivas, entonces si quiere. un momento porque un momento, sí, Vale, vale, profesor, tranquilo. disculpen. Entonces, de 5 segundos, listo. Ahora sí creo que la puse, ¿sí? Perfecto, profe. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo es que lo que dejé con presentar no se está viendo, ¿cierto? Profe, ahí ya se está viendo perfecto. Sería Bueno, ampliarla y ya. sí, ya la amplío. Bueno, entonces les estaba diciendo que cuando uno ve la palabra nihilismo, no la vincula a Marx. Incluso estuve buscando en un diccionario de Marx y no aparece el término nihilismo. No sé si realmente Marx utilizaría esta expresión, que es una expresión tardía de finales de la década de 1880, que la utiliza por primera vez un psicólogo francés que se llamaba Paul Bourget, perdón, Paul Bourget. Entonces resulta un poco extraño hacer ese tipo de elementos. Paul Bourget la utilizaba como la enfermedad, digamos, de la época y ponían dentro de esos personajes enfermos de nihilismo escritores como Baudelaire, por ejemplo. Pero desde luego la palabra nihilismo en filosofía aparece por primera vez en una carta que le envió el filósofo Friedrich Jacobi a Fichte en 1799, donde tacha precisamente a Kant y al idealismo de nihilista. No me voy a centrar en esto porque implicaría ya un trabajo más extenso. Y lo mismo en el caso de Marx, pues yo me voy a centrar en los manuscritos de 1844. Esos manuscritos ya darían para todo un seminario y más. Bien, entonces yo me voy a quedar con esta primera aproximación de la palabra nihilismo. Donde todo se precipita hacia la nada, reina el nihilismo, dice Martin Heidegger en un texto que él escribe a propósito de Nietzsche, que le dedica cuando menos 10 años de su vida a trabajar en torno a Nietzsche, y eso se publica con el título de Nietzsche, que está publicado en castellano en 2 tomos. Entonces, me parece que nos podemos quedar inicialmente con esta idea de nihilismo, aunque pues la definición de nihilismo es muy, muy compleja, pasa por la caída de los valores supremos, por el olvido del ser, dice Heidegger, bueno, hay muchos. Entonces, por el momento nos quedamos solo con esta idea de nihilismo, donde todo se precipita hacia la nada, reina el nihilismo. Bien, Marx nace en 1818 y muere en 1883. Nace en el momento en el que
en el que Europa sale de las guerras napoleónicas. Napoleón es derrotado en 1815 y en el Concilio de Viena, digamos, todas las monarquías europeas del momento se ponen de acuerdo y vuelvan a instaurar todas estas monarquías ya bastante caducas después de 1815. Entonces, Marx nace en ese contexto de lo que se llama la era Metternich, y la llaman la era Metternich porque un príncipe austriaco fue el que diseñó todo esto anclado en esos valores del antiguo régimen, ¿no? Sin embargo, pues habría que mirar qué ocurre después, ¿no? Hacia 1830 se dan una serie de movimientos, bueno, aquí está la idea del Congreso de Viena y la restauración. Hacia 1830 se empiezan a dar una serie de movimientos donde empieza a tener una importancia muy importante unas monarquías aburguesadas, como en el caso de Francia con Luis Felipe, que es un monarca, pero es un monarca burgués. Esta obra de Eugène Delacroix de 1830, La libertad guiando al pueblo, es un hito de la época porque indudablemente el siglo XIX es un siglo de las revoluciones y algunos llegan a decir incluso que es el siglo que se inicia con la Revolución Francesa y terminaría con la Revolución Rusa. Por ejemplo, Erich Hobsbawm dice que es una época marcada, y él tiene un libro que llama La Era de la Revolución, por dos revoluciones, la revolución industrial y la revolución francesa. La revolución industrial en el ámbito de lo económico y la revolución francesa en el ámbito de lo político. Entonces casi que podríamos decir que esta obra encarna todo lo que va a ser la revolución del siglo XIX y efectivamente fue la época de grandes transformaciones, de cambios en el uso de ciertos elementos para desplazarse, el barco de vapor, el ferrocarril, pero también son las revoluciones políticas, etc. Como le dice Francisco Llorente, entonces Marx haría los manuscritos económico-filosóficos de 1844 en la época de la burguesía triunfante. Pero eso tiene unas implicaciones, ¿no? El texto, como lo señaló el profesor Hernán Martínez en su charla, fue un texto que se publicó de manera póstuma por allá hacia el año 1931, 1932, por parte de Herbert Marcuse, y reivindica un elemento humanista, porque ellos querían reivindicar ese elemento. Entonces, se publica de manera póstuma. Sin embargo, estos manuscritos van a ser muy significativos, ¿sí? Bien, aquí tenemos algunas imágenes del siglo XIX que muestra mujeres laborando y los capitalistas. Es bien significativo porque ahorita lo voy a destacar, que se vean solo mujeres, ¿no? Porque implicaba menos salario, como en el día de hoy. Si ustedes entran a un banco, uno se encuentra que la mayoría de las personas que atienden son mujeres porque se les paga menos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí hay primero una serie de imágenes, otra caricatura de Nathan Meyer Rothschild, no sé si les dice algo el apellido Rothschild, y esta es una caricatura que se hace de él. Él vivió entre 1777 y 1836, es el típico capitalista del momento, ¿no? La familia Rothschild va a venir siendo heredera otros personajes hasta nuestros días, ¿no? Gran parte de los que mueven los hilos de Wall Street hoy en día es la familia Rothschild. Bueno, aquí hay otra caricatura del siglo XIX, cómo se muestra la burguesía exprimiendo al obrero, ¿no? Dice Arbeiten, al trabajador. Entonces lo está exprimiendo. A mí me interesa sobre todo pues señalar algunos elementos de los manuscritos
Como les decía, esto da para mucho que pensar y sesiones enteras de trabajo sobre los manuscritos. Los manuscritos, como su nombre lo indica, son unos textos escritos a mano por Marx, que dividió en 3 partes inicialmente, con unas columnas donde anotaba algunas cosas. Y lo primero que empieza, digamos, la primera columna está dedicada al salario, la otra columna está dedicada al beneficio del capital y la tercera a la renta de la tierra. Pero cuando empieza a hablar de un elemento fundamental que es el trabajo enajenado, ya unifica. Es como si tomara esos 3 elementos y los unificara al hablar de trabajo enajenado, que va a ser una categoría y un elemento supremamente importante de los manuscritos, ¿no? Entonces yo simple y llanamente voy a leer algunos elementos que me van a permitir a mí la reflexión y discutir con ustedes, ¿no? En la parte del salario dice cosas como esta: el mínimo nivel del salario y el único necesario es lo requerido para mantener el obrero durante el trabajo y para que él pueda alimentar una familia y no se extinga la raza de los obreros. El salario vital es, según Adam Smith, el mínimo compatible con la simple humanité, es decir, con una existencia animal. Porque hay algo grandioso que hace Marx en estos manuscritos, en el muy, digamos, con ese espíritu profundo casi griego, a partir de unas premisas llega a su contradicción. Entonces él toma los elementos de la economía política y con los mismos argumentos de la economía política le da la vuelta. Entonces, el primer elemento, ¿no? Se da un salario mínimo que solo permita que no se extinga la raza de los obreros, ¿no? Es un mínimo que le permite su simple humanité, es decir, de una existencia puramente animal. La demanda de los hombres regula necesariamente la producción de los hombres, como ocurre con cualquier otra mercancía. Si la oferta es mucho mayor que la demanda, una parte de los obreros se hunde en la mendicidad o muere por inanición. La existencia del obrero está reducida, pues, a la condición de existencia de cualquier otra mercancía. Para él es una suerte llegar hasta el comprador. Hay una tesis supremamente importante de los manuscritos que plantea que el obrero mismo, el ser humano, deviene una mercancía entre otras mercancías. Se vende al postor que le dé algo para sobrevivir, ¿no? Y como hay tantos, entonces empieza la disputa por obtener esos salarios que tómelo o déjelo, ¿sí? Otras citas. Yo lo que quiero es hacer lo que hizo el profesor Camilo Diagama, una serie de citas y a partir de eso discutirlas. El obrero no tiene necesariamente que ganar con la ganancia del capitalista, pero necesariamente pierde con él. Eso lo podemos ver nosotros, por ejemplo, en el caso de los bancos. Cuando un banco está en quiebra, enseguida le pide al Estado que lo saque de esa situación, pero cuando ellos ganan, nunca le dan beneficios a las personas, ¿no? Es más, cuando los sanean, terminan vendiendo los bancos y se quedan ellos con eso que los ha rescatado toda la comunidad, porque es con los impuestos que se rescatan este tipo de organizaciones, ¿no? Los precios del trabajo son mucho más constantes que los precios de los víveres. Entonces, el precio de los alimentos va subiendo permanentemente, mientras que el precio se queda estático o no se incrementa como se incrementa el precio de los alimentos. Entonces, eso significa que a la vuelta de un tiempo, el poder adquisitivo de los obreros se disminuye. En general hay que observar que allí donde tanto el obrero, el capitalista sufren, el obrero sufre en su existencia y el capitalismo en la ganancia, en su inerme Mamnon, ¿sí? Que es un personaje bíblico, que es la avaricia. Pero realmente en lo que sufre el obrero es en su propia existencia. El capitalista sufre en su ganancia, ¿sí? El alza de los salarios conduce al exceso de trabajo de los obreros. Cuanto más requieren ganar, tanto más
en su tiempo pueden sacrificar y enajenándose de toda libertad, han de realizar en aras de la codicia un trabajo de esclavos. Por ello acortan su vida. Entonces lo que está en juego es la misma vida del obrero, ¿no? Trabajar 16 horas, 12 horas. Y nosotros estamos en un momento en este país en el cual, con la famosa flexibilización laboral, las personas trabajan de esa manera, ¿no? Entonces trabajan 12 horas. Esa idea de las 8 horas y todas estas ideas que nos dicen que son logros, pues con la famosa flexibilización laboral se vienen al piso, ¿sí? Con la división del trabajo de una parte y con la acumulación de capitales de la otra, el obrero se hace cada vez más dependiente exclusivamente del trabajo y de un trabajo muy determinado, unilateral y maquinal. Así, del mismo modo que se ve rebajado en lo espiritual y en lo corporal la condición de máquina, a la condición de máquina y de hombre queda reducido a una actividad abstracta y a un vientre. Sí, el hombre queda reducido a esto. Piensen en esa famosa imagen de Chaplin de tiempos modernos, ¿no? Es un trabajo mecánico que termina volviéndolo maquinal. Esa es la idea de Chaplin, él sigue moviéndose de una manera maquinal. Esto tiene que ver con todo con el salario, ¿no? Incluso en la situación social más favorable para el obrero, la consecuencia necesaria para este es exceso de trabajo y muerte prematura, degradación a la condición de máquina, de esclavo del capital que se acumula peligrosamente frente a él, renovada competencia, muerte por inanición o mendicidad de una parte de los obreros. Porque es que como la economía política lo que le interesa es el trabajador, el ser humano es en cuanto trabajador, cuando pierde el trabajo, ese se lo dejamos a otros, a la policía y demás, porque no nos interesa realmente, sino como obrero. En la economía política solo conoce al obrero como obrero, es decir, en cuanto a animal de trabajo, como una bestia reducida a las más estrictas necesidades vitales. Eso es lo que estábamos diciendo. Cuando el obrero deja de trabajar, simple y llanamente pasa a ser una bestia reducida a sus necesidades puramente vitales, ¿sí? Y aquí este elemento, y por eso la caricatura de las mujeres, y ahora muestro una fotografía de los niños, las grandes talleres, preferentemente el trabajo de mujeres y niños, porque este cuesta menos que el de los hombres. Lo que se hacía en el siglo XIX era contratar a mujeres y a niños porque se les pagaba menos, entonces la ganancia era mucho mayor. Estas masas de obreros cada vez más apremiadas ni siquiera tienen la tranquilidad de estar siempre empleadas la industria que las hace vivir tan pronto como puede pasarse sin ellas, las abandona sin el menor remordimiento y los trabajadores están obligados a ofrecer su persona y su fuerza por el precio que quiera concederles. Cuanto más largo y penoso, desagradable sea el trabajo que se asigna, tanto menos se les paga. Se ven algunos que con un trabajo de 16 horas diarias de continua fatiga apenas pueden comprar el derecho a morir, dice Marx. En cuanto al capital, dice, el capital es pues el poder de gobierno sobre el trabajo y sus productos. El capitalista posee este poder no merced a sus propiedades personales o humanas, sino en tanto cuanto es propietario del capital. ¿Qué es el capital? El capital es trabajo acumulado, eso es lo que dice la economía política, ¿no? El beneficio o ganancia del capital es totalmente distinto al salario, aunque aquí el trabajo del propietario se reduce casi a nada. Reclama, sin embargo, beneficios en relación a su capital, dice Adam Smith. El capitalista extrae, pues, una ganancia primero de los salarios y después de las materias primas adelantadas. Él va a obtener los beneficios de la reducción de los salarios
y cuando se hace la manufactura, ¿no? Y esto es lo que a mí me interesa. Me parece una perla la que está aquí. Ricardo, en su libro Renta de la Tierra, dice: las naciones son solo talleres de producción. Estamos en un momento en el cual toda la relación que se establece con la naturaleza es una relación donde se ve en ella tan solo algo que es un producto. Está mediada por esa relación del trabajo, pero como un producto, como una mercancía. El hombre es una máquina de consumir y producir. La vida humana, un capital. Las leyes económicas rigen ciegamente al mundo. Para Ricardo, los hombres no son nada. El producto lo es todo. Y yo quiero empezar a hacer énfasis en este elemento. El nihilismo viene de nada. Y en este caso lo que está subrayando Marx es la idea de que los hombres devienen nada porque el producto lo es todo. Él va a hablar precisamente de trabajo enajenado. El producto del trabajo, entre más sea el producto del trabajo del ser humano, menos va a ser él, que es la idea que toma de Feuerbach. Bueno, hay tres modos de que se da esta enajenación, pero tiene que ver con ese elemento. Entre menos sea él, más será lo otro, ¿no? Cuanto más, Feuerbach decía, cuanto más es el Dios, menos es el que cree en ese Dios, ¿no? Palabras más, palabras menos. En el caso de la renta de la tierra dice lo siguiente: que el terrateniente esté interesado en el bien de la sociedad quiere decir, según los fundamentos de la economía política, que está interesado en su creciente población y producción artificial, en el aumento de sus necesidades, en el crecimiento de la riqueza. Y según las consideraciones que hasta ahora hemos hecho, este crecimiento es idéntico con el crecimiento de la esclavitud. Ese elemento que juega un papel importante. Incluso terminan uniéndose la tierra a ese elemento que va a ser la industria. Se disuelve esa distinción que había entre ambas, ¿no? Y esto es lo importante, ¿no? Trabajo enajenado. Espero que me alcance el tiempo, por eso es que estoy leyendo de esta manera, ¿no? Con la economía política, con sus mismas palabras, hemos demostrado que el trabajador queda rebajado a mercancía, a la más miserable de todas las mercancías, que la miseria del obrero está en razón inversa a la potencia y magnitud de su producción. El obrero es más pobre cuanta más riqueza produce. Entre más riqueza produce, menos es él. Digamos, se nadifica, esa es la idea. Cuanto más crece su producción en potencia y en volumen, el trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata cuantas más mercancías produce. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa a la valoración del mundo de las cosas. El trabajo no solo produce mercancías, se produce también a sí mismo y al obrero como mercancía, y justamente en la producción en que produce mercancías en general. Este hecho, por lo demás, no expresa sino esto: el objeto que el trabajo produce, su producto, se enfrenta a él como un ser extraño, como un poder independiente del productor, ¿sí? Se enajena en el producto del trabajo. El producto del trabajo es el trabajo que se le ha fijado en un objeto, que se ha hecho cosa. El producto es una objetivación del trabajo. La realización del trabajo es su objetivación. La objetivación del trabajo aparece en la economía política como de realización del trabajador, la objetivación como pérdida del objeto y servidumbre a él. La apropiación como extrañamiento, como enajenación, ¿sí? Que eso es una categoría fundamental de los manuscritos. Extrañamiento, se hace algo distinto a él, y entre más le da a eso distinto a él, menos es él. Hasta tal punto aparece la realización del trabajo como de realización del trabajador, que éste es desrealizado hasta llegar a la muerte por inanición. La objetivación aparece hasta tal punto como pérdida del objeto, que el trabajador se ve privado de los objetos más necesarios, no solo para la vida, sino incluso para el trabajo.
Bien, así la enajenación del trabajador en su objeto se expresa según las leyes económicas de la siguiente forma. Cuanto más produce el trabajador, tanto menos ha de consumir. Cuanto más valores crea, tanto más sin valor. Tanto más indigno es él, cuanto más elaborado su producto, tanto más deforme el trabajador. Cuanto más civilizado el objeto, tanto más bárbaro el trabajador. Cuanto más rico espiritualmente se hace el trabajo, tanto más desespiritualizado y ligado a la naturaleza queda el trabajador. Ciertamente el trabajo produce maravillas para los ricos, pero produce privaciones para el trabajador. Produce palacios, pero para el trabajador chozas. Produce belleza, pero deformidades para el trabajador. Sustituye el trabajo por máquinas, pero arroja una parte de los trabajadores a un trabajo bárbaro y convierte en máquinas a otra parte. Produce espíritu, pero origina estupidez y cretinismo para el trabajador. ¿Sí? Esos son los elementos que están ahí en juego. Por eso, entre más le da, menos es él, ¿sí? Eso tiene que ver con el trabajo enajenado. Se enajena en el producto del trabajo, en la manera como lo produce y en la apropiación de esto como ser genérico. La producción produce al hombre como mercancía, mercancía humana, hombre determinado como mercancía, como una cosa entre cosas. Lo produce de acuerdo con esta determinación como un ser deshumanizado tanto física como espiritualmente. La relación de la propiedad privada contiene latente en sí la relación de la propiedad privada con el trabajo, así como la relación de la misma con el capital. Y la conexión de estas dos expresiones entre sí es, de una parte, la producción de la actividad humana como trabajo. Es decir, como una actividad totalmente extraña a sí misma, extraña al hombre y a la naturaleza, y por ello totalmente extraña a la conciencia y a la manifestación vital. La existencia abstracta del hombre como puro hombre de trabajo, que por eso puede diariamente precipitarse a su plena nada, en la nada absoluta, en su inexistencia social, que es su real inexistencia. ¿Sí? Eso me interesa a mí subrayarlo fundamentalmente, porque es que el modelo lo que hace es degradarlo a la pura nada absoluta, hasta la muerte por inanición, como se ha visto hace un momento. ¿Cómo se puede ver esto? Estas son fotografías de niños obreros a finales de hacia 1900, desollinadores, donde se utiliza a los niños y niñas para hacer esta labor, que era una labor bastante desagradable, la de quitarte todos los jeans a las chimeneas, ¿sí? Nada encantador, nada parecido a Mary Poppins, nada de esas cosas. Entonces, miren esta fotografía impresionante que los muestra. Ahora, en una fábrica, ¿no? Incluso Marx en algún momento dice, hablan de que no haya trabajo infantil, pero se hacen máquinas para que los niños las manejen, ¿no? Entonces, ahí se ve ese elemento. Y yo quiero subrayar cómo se da una, se rebaja el ser humano, hay una deshumanización, dice Marx. Bueno, aquí al grado extremo, ¿no? ¿Cómo se muestra esto en el arte? Por ejemplo, los naturalistas como Gustave Courbet hacen la exaltación del obrero, por ejemplo, en este tipo de obras. Esta es de 1849, es decir, en ese momento en que se dan las revoluciones fallidas, lo que llama la primavera de los pueblos de 1848-49. Estos son los picapedreros. Desafortunadamente esta obra se perdió, pero empieza a hacerse una exaltación del obrero y de estos personajes, ¿no? Las famosas espigadoras de François Millet, de 1857, incluso alguien le decía que por qué pintaba siempre los campesinos con la cabeza agachada, y él decía algo así como, nunca he visto un campesino sonriente, ¿no? Ve estos campesinos de Millet, comparándolos con esos campesinos que se hacían en el Rococó, pues hay una distancia enorme, ¿no? Los otros son completamente idealizados, estos quieren mostrarse realmente, ¿no? También Courbet
el hombre del asadón. Entonces está reivindicando ese elemento. Los artistas ven de esa manera este tipo de personas, obreros, campesinos, etcétera, ¿no? Y lo hace el naturalismo, claro, en la época de Émile Zola, que escribe obras como Germinal, a finales del siglo XIX. Otro, Honoré Daumier, el Van Gogh de tercera clase, 1864, que está pintando precisamente estas personas que viajan en un vagón de tercera, ¿no? No es las condiciones más cómodas. Este es de Gustave Doré, que es en alguna de las calles de Londres y mostrando precisamente la condición de pauperismo al que está abocado los obreros, en este caso, vivían en unas condiciones muy malsanas. Incluso Charles Dickens muestra todos estos elementos en unas obras como Oliver Twist. Robó un badulaque y se encontró con un abuelo afuera de un badulaque quieto. Este es los pulidores de parqués de Gustave Quillot de 1885. Nuevamente, y esta obra extraordinaria de los comedores de patatas de Vincent van Gogh, que acentúa ese elemento, esa fuerza que puede tener para acentuar ese realismo, deforma las figuras para dar ese carácter mucho más fuerza, ¿no? Los comedores de patatas. Y esta, de 1891, perdón, que se llama En Huelga. Y uno puede ver efectivamente que hasta qué punto llegan los seres humanos en el arte, digamos, mostrando ese aspecto que yo he querido señalar de la negación. Bueno, y ante esa negación, ¿qué le queda? Pues para Marx, y en eso sí, disculpen, voy a disentir notoriamente de algunas posturas que se han asumido aquí, que quieren ver en Marx un utopista. Marx no es un utopista, Marx precisamente critica a los socialistas utópicos, y él, como buen heredero de Hegel, llega a hacer esta afirmación: el comunismo es la posición como necesario de la negación, y por eso el momento real necesario de la evolución histórica inmediata de la emancipación humana. Es decir, el comunismo es negación de la negación. Por eso yo insisto en esa idea del nihilismo. ¿Qué es lo que hace la revolución? Negar lo que niega, negar lo que ha negado la esencia misma del hombre en el hombre, dice Marx, ¿sí? Aquí tenemos algunas imágenes de los levantamientos de 1848, esto también es Daumier, el levantamiento de Berlín de 1849, cómo se representa esa negación de la negación en el arte en el siglo XIX. Aquí hay una fotografía de la Comuna de París. La Comuna de París es el primer intento que, tomando elementos de Marx, va a proyectar un modelo distinto. Fue un proyecto que fracasó de manera estruendosa. Y con la ayuda no solo del ejército francés, sino los alemanes ayudaron a derrotar a la Comuna. Es decir, aquellos que habían derrotado a los franceses también están actuando para reprimir a la Comuna de París. Marx escribe precisamente sobre la Comuna de París. Y aquí Maximilien Luz, la calle París de mayo de 1871, está pintando precisamente todo lo que acontece en la Comuna de París, ¿sí? Los fusilamientos de la Comuna de París vistos desde el arte, pero aquí vamos a encontrar algo que es la fotografía. La Comuna de París le costó a los parisinos 30.000 vidas. Es decir, incluso los parisinos están convencidos que deben llegar incluso hasta su pura negación para negar lo que los ha negado. Por eso es que yo quiero establecer esa relación estrecha entre Marx y el nihilismo. Es decir, se asume esa postura.
Aquí está El Domingo Sangriento de 1905. Y tenemos por primera vez, tomando elementos del marxismo, triunfa una revolución en 1817. Como les decía, por lo menos el siglo XIX está caracterizado por esa idea de revolución, de negación de la negación, que vendría desde 1789 o 1830 en algunos, o 1848 en otros, hasta la Revolución Rusa, que es cuando por primera vez se intenta el proyecto con unos caracteres marxistas, ¿sí? Y yo quiero terminar con esto. Para Marx es claro, la relación de la propiedad privada contiene latente en sí la relación de la propiedad privada como trabajo, así como la relación de la misma con el capital y la conexión de estas dos expresiones entre sí. Es, de una parte, la producción de una actividad humana como trabajo, es decir, como una actividad totalmente extraña a sí misma, extraña al hombre y a la naturaleza, y por ello totalmente extraña a la conciencia de la manifestación vital, la existencia abstracta del hombre como puro hombre de trabajo, que por eso puede diariamente precipitarse en su plena nada, en la nada absoluta, en su inexistencia social, que es su real inexistencia. Así las cosas, lo que ha hecho manifiesto Marx es que allí donde se da la relación entre propiedad privada, trabajo y capital, esto es, que allí donde reina el trabajo enajenado, es decir, allí donde el ser humano ha devenido una existencia abstracta, un puro hombre de trabajo, el ser humano se precipita en la nada absoluta, en su inexistencia social, en su real inexistencia. Ahora bien, por Heidegger sabemos que allí donde todo se precipita hacia la nada reina el nihilismo. Así, lo que hace manifiesto Marx no es otra cosa que la condición en la cual el ser humano es prisionero, que hace patente en su contundente crudeza y de manera concreta el nihilismo. ¿Sí? Eso es lo que hace manifiesto Marx a mi modo de ver. Se hace manifiesto el nihilismo porque se da una tendencia hacia la nada, allí donde todo fluye, donde todo se precipita a la nada, reina el nihilismo. Y en el caso del capitalismo, efectivamente, el obrero es degradado, o más que el obrero, el ser humano es degradado a la nada. El nihilismo que asimismo requiere ser negado. Negado significa, con la revolución, que es negación de la negación. La pregunta es, ¿se limita tan solo esta nefasta condición tan solo a un modo de producción determinado? ¿O se constituye esta en la síntesis de una tradición modelada por la voluntad de nada? Dejemos por el momento esta pregunta sin respuesta. Ha llegado la hora de cederle la palabra. Muchísimas gracias. Profe, muchísimas gracias pues al profesor Manuel por esta excelente ponencia. Ahora invitamos, como lo está mencionando acá, los líderes del grupo de investigación Kairos, los invitamos a que ustedes participen en este momento. Pueden levantar la mano, pueden pedir la palabra o dejar sus preguntas en el chat y yo se las estaré transmitiendo a los dos ponentes. Los escuchamos. Creo que acá ya hay alguien que está pidiendo la palabra. Creo que es Nicolás. Entonces, Nicolás, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Quisiera felicitar a ambos ponentes. Han presentado temas muy pertinentes y quisiera referirme inicialmente a la excelente presentación de Juan Sebastián, para indicar primeramente que Sartre declara que lo que le falta al marxismo es una antropología filosófica y una teoría del sujeto. Y en la crítica de la razón dialéctica, precisamente Sartre en los dos tomos intenta articular nociones del existencialismo entendido como un humanismo que reflexiona sobre el problema de la libertad, la experiencia fenomenológica del sujeto, la muerte y todo el complejo universo de lo subjetivo. Trata de articular ese análisis con algunas categorías del materialismo histórico. Y yo pienso que a la luz de la temática del surrealismo y el marxismo,
se encaja muy bien el empeño de Sartre, en tanto que refleja la necesidad de describir los fenómenos culturales desde la religión, la ideología, el nacionalismo y, en suma, el ser de las comunidades desde una perspectiva doble, no ya únicamente desde la materialidad de la producción. Esta dimensión doble de análisis que exige la complejidad de la sociedad actual implica una dimensión material que ve la relación histórica entre las relaciones sociales a los medios de producción, que determina la estructura de clase de una época y el desarrollo de las fuerzas productivas. Y en el caso del modo de producción capitalista, es un análisis que ve el plusvalor absoluto y relativo, el trabajo enajenado, la lucha de clases, el ciclo del capital, pensando también en la relación económica entre centro y periferia, en el marco de la transferencia estructural de plusvalía de los capitales tecnológicamente menos desarrollados de la periferia o del tercer mundo a los capitales tecnológicamente más desarrollados del centro. Pero al mismo tiempo que se reconocen esas dinámicas materiales, estructurales del modo de producción capitalista, se reconoce o se debe reconocer paralelamente a esas dinámicas económicas de la teoría del valor, de la producción de mercancías, del intercambio en el mercado mundial, una cierta especificidad de los fenómenos culturales que exige categorías filosóficas desde el pensamiento de Nietzsche hasta el existencialismo y la ontología, y que también deben incluir las reflexiones e intuiciones también que se ofrecen en la amplia tradición literaria desde diferentes autores como Baudelaire, que en sus poemas refleja una reacción frente a la modernidad burguesa del siglo XIX, pasando por el surrealismo hasta la tradición literaria del existencialismo, La náusea de Sartre, El mito de Sísifo de Albert Camus, El extranjero de Albert Camus. Desde la literatura se tienen importantes diagnósticos del plano cultural articulados con lo artístico, implican reflexiones filosóficas que se expresan a través de la poesía, a través de la novela y a través de todos los demás horizontes de la literatura. En ese sentido, recordando cómo Sebastián le asigna un lugar privilegiado a Latinoamérica como una gran síntesis de numerosas tradiciones histórico-universales, para entender la consolidación histórica del ser expresado en el ámbito de la cultura, se exige, sobre todo cuando nos situamos en Latinoamérica, poder emplear ese análisis dual, emplear el análisis material para entender, por ejemplo, cómo en la periferia hay una superexplotación del trabajo para compensar la transferencia de plusvalor al centro en el mercado mundial, cómo en la periferia existen burguesías, como lo mencionaba Sebastián a la hora de complejizar la noción de burguesía. Existen burguesías más retardatarias con lo ideológico, con lo cultural y lo religioso, pero esas contradicciones ideológicas se dan sobre la base de una mayor explotación material, y sobre esa base hay que pensar el problema de la identidad cultural y el ser latinoamericano que está por construirse, como lo expresa Octavio Paz en El laberinto de la soledad y en su discurso de aceptación del premio Nobel, donde refleja la incertidumbre de nuestro territorio, que no es ni únicamente español ni tampoco únicamente indígena, pensando también en la caracterización del problema de la identidad latinoamericana que realiza Enrique Dussel, empleando las categorías de totalidad y alteridad de Levinas, usando la teoría de la dependencia y proponiendo una historiografía crítica del eurocentrismo. Entonces, en ese sentido, pienso que todos esos análisis permiten complejizar el análisis de Latinoamérica. Y quisiera finalizar brevemente, para no extenderme mucho, con la idea que propone Sebastián de pensar el complejo fenómeno del narcotráfico desde el materialismo histórico, porque es que se puede pensar desde la perspectiva del ciclo del capital, se puede pensar desde la perspectiva de la relación entre la fuerza de trabajo no potenciada por un desarrollo tecnológico en el marco de la producción de la droga, que sería la mercancía que se nutre de la ilegalidad y produce un valor mayor en tanto cristalización de vida humana objetivada en la mercancía, que tiene un impacto en lo político, que tiene un impacto también en la lógica urbana del capital, como lo describe el marxista David Harvey a la hora de pensar el desarrollo geográfico de la teoría del valor, y definitivamente implica emplear categorías de Marx, pero también analizar lo cultural y lo ideológico en torno al análisis del narcotráfico. Entonces finalizaría con eso, señalando que fue una ponencia muy valiosa que nos sitúa en esa perspectiva de
del problema de caracterizar la cultura, la identidad latinoamericana y de describir fenómenos actuales como el narcotráfico desde esa perspectiva doble y muy enriquecedora. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Entonces, profesor Juan Sebastián. Sí, sí, estoy de acuerdo completamente. Yo creo que aquella batalla por la reivindicación de la identidad latinoamericana, digamos que es un terreno en el que se ha venido desarrollando una línea de pensamiento muy importante que complementa mucho la idea marxista, ¿no? Digamos que estaría de acuerdo con el profe Manuel en que Marx no era un utopista. Si comparamos con los socialistas utópicos, en efecto desarrolló su teoría en contra en buena medida de ellos, proponiendo el socialismo científico, como bien se sabe. Pero una cosa siento yo es como uno se defina y otra cosa los elementos que puede haber en su teoría. Entonces yo siento, bueno, de todas maneras el concepto inclusive se trata desde Quevedo, ¿no? Que lo definió como no hay tal lugar, la utopía. Entonces yo siento que hay elementos utopistas en Marx, por ejemplo, una nostalgia, un eterno retorno, que ha llamado así Octavio Paz a esa condición que vienen repitiendo los pensadores, ¿no? Desde Nietzsche, Baudelaire, Rilke, los poetas románticos, y digamos que es una condición, yo creo, del desarraigo que va causando la modernidad. Pero digamos que si vamos estrictamente a lo que hubiera querido Marx como para definir su andamiaje teórico, él no se hubiera reconocido como utopista. Estoy absolutamente de acuerdo. Yo, sin embargo, creo que yo reivindico el valor de la utopía y creo que el marxismo es un insumo, pero no el único, ¿no? Entonces, digamos que sería un insumo en la condición utopista que tiene Latinoamérica, que pues viene desarrollándose esta idea desde Andrés Bello, desde Pedro Enrique Sureña, desde Alfonso Reyes, bueno, desde José Enrique Rodó, por ejemplo, ¿no? Es un pensamiento muy latinoamericano. Y bueno, tendría eso que decir. Y respecto de la combinación del análisis cultural, pues me parece que una de las cosas que sería importante para reactualizar tal vez alguna presencia marxista sería refrescar el lenguaje. Yo siento que el lenguaje tiene cierta aceptación en grupos reducidos, pero siempre ha habido una barrera enorme entre ese lenguaje más bien árido, decimonónico, en todo caso, de dinámicas que pues representaban al movimiento obrero del siglo XIX. No sé si en este punto nos convenga tanto hacer distinciones, digamos, de una lucha política muy localizada en ese momento, ¿no? Y bueno, estaría de acuerdo con la reivindicación de lo que dice Nicolás de los espacios literarios como creación también de identidad y como acompañamiento de esas ideas de transformación. Pero pues, digamos, insistir sobre la idea de Octavio Paz del eterno retorno, que está casi en todos los grandes filósofos modernos, contemporáneos, una nostalgia como de la divinidad perdida, la divinidad, digamos, como Sí, un poco. la cuestión como la cuestión de la integridad, digamos, que tenía el mundo antes de la modernidad, que atomiza, que divide, etcétera. No. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Juan Sebastián. ¿Todavía continúa con su Hablamos es que estoy ocupado. Bueno, Sí. Bueno, no sé si haya preguntas del auditorio. profesor Juan Sebastián, ¿ya culminó con su intervención? Bueno, pues quería insistir sobre la idea esta del eterno retorno, ¿no? Nuevamente, que creo que es algo que señala Octavio Paz de forma interesante, como que es algo que está presente no solo en los pensadores, en los filósofos, sino también en los poetas, ¿no? Está la nostalgia, digamos, de la niñez de Rilke, la nostalgia de Rimbaud también, la nostalgia de Baudelaire, ¿no? Que yo creo que es un síntoma de desarraigo que produce un poco la civilización moderna. Entonces yo creo que Marx también tenía esa nostalgia y creo que, digamos, su reivindicación del comunismo primitivo como algún referente, digamos, así sea fantasmagórico, que no es el más exacto, es una manifestación del mismo fenómeno.
pues digamos que sí admitiría esa división entre socialistas utópicos y socialistas científicos, aunque creo que esa pretensión de cientificismo absoluto en Marx es una de las cosas que podría cuestionarse hoy a la altura de los acontecimientos, ¿no? No sé si hay algún comentario al respecto. Sí, sería eso. Vale, muchas gracias, profesor Juan Sebastián. Con mucho gusto a ustedes. Vale, voy a facilitar aquí dos preguntas. Una dirigida al profesor Manuel Ávila. Juan Sebastián Pineda señala, viendo la imagen de los niños trabajadores que presentó el profesor Manuel, me viene al recuerdo la película El Rompenieves, donde hay una diferencia de clases extremadamente marcada y en donde mantienen con vida a la clase baja porque los niños que nacen allí son requeridos para mantener el tranvía. Algo que refleja la película es que la diferenciación de clases de alguna manera pareciera ser necesaria para la continuidad social. ¿Qué piensa el profesor Manuel de esto? No, precisamente lo que plantea Marx es todo lo contrario. Precisamente lo que hace es, que eso lo dice en la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, precisamente lo que se debe buscar es la negación del proletario como proletario y que se reconozca, digamos, en su trabajo como ser genérico, como algo que rompe con todas las clases, ¿sí? Entonces, efectivamente, no es esa idea de casi como si fuera algo natural el tener clases sociales, sino que efectivamente, si nos apropiáramos todos, el producto de nuestro trabajo nos perteneciera la manera como se produce, y ese producto nos perteneciera como seres genéricos, necesariamente tendría que romperse esa supuesta naturalidad de la división de clases, ¿sí? No es Aristóteles, que Aristóteles sí plantea que hay unos que son libres y otros esclavos, incluso él dice por naturaleza, como si le fuera algo inherente, consustancial, o mejor, sí, que le fuera consustancial realmente, sino que efectivamente lo que se pretende es esa ruptura, ¿sí? Bueno, muchas gracias, profesor Manuel. Esperamos pues que a Juan Sebastián le haya quedado ya respondida con suficiencia la pregunta. Vamos con una pregunta que expresa también Mario Antonio Parra. Ya casi van 200 años de América, como el futuro, entre paréntesis, Hegel, no es demasiado surrealista. Creo que esta pregunta es para el profesor Juan Sebastián Fajardo. Sí, claro, pues buena anotación. Yo creo que en Hegel, al contrario, el espíritu no puede desarrollarse en la periferia, ¿no? Yo creo que Hegel más bien plantea que en la periferia el Estado no puede existir, es más bien un pensamiento fuertemente eurocéntrico que ha sido contestado desde la decolonialidad de distintas maneras. Y respecto del proceso, pues yo creo que tiene evidentes fracturas, porque entre otras cosas hay que decir que pues lo que trataba de explicar de este proceso que está presente de una modernización sin modernidad, es decir, nosotros no hemos tenido en realidad procesos que sean análogos a los procesos europeos, ha habido una modernización del Estado y demás, no ha habido una modernidad y posiblemente no tengamos que buscarla, diría yo sentiría eso, es una opinión muy personal, el marxismo puede ser visto como una modernidad alternativa, pero yo siento que la utopía latinoamericana tendría que ir más allá. Y respecto de demasiado surrealista, pues yo creo que la tierra latinoamericana, digo con Bretón, es la tierra surrealista por excelencia. Entonces el surrealismo, digamos, es cotidiano acá. Es por eso que, digamos, los movimientos marxistas, es por eso que hay guerrillas comunistas a la vez que católicas, es por eso que hay toda clase de fenómenos extraños y fenómenos combinados y toda clase de particularidades. Entonces no creo que eso del surrealismo pues sea, digamos, un adjetivo negativo. Y bueno, y otro puntico para no extenderme, yo siento que, bueno, me llama la atención que digas que es demasiado surrealista y eso lleva a un punto que quería discutir también rápidamente, y es que creo que, bueno, se puede hablar sobre la vigencia o no la vigencia del marxismo, pero yo siento que
estas críticas profundas y radicales que nacieron en el siglo XIX fueron tan lúcidas que se asimilan de algún modo en el sentido común de las sociedades occidentales, ¿sí? Entre el surrealismo está asimilado, el marxismo también, en el sentido común. Entonces, desde el sentido común hablamos de proletarios, de burgueses, desde el sentido común hablamos de lo surrealista, pero pues sí conviene, digamos, volver a las fuentes originales, porque como dijo Marx precisamente, si las cosas fueran lo que parecen, la ciencia entera sobraría, ¿no? Entonces, algunas precisiones están ahí y yo creo que esta tarea no está completa. Es evidente con los rasgos de descomposición social que se viven en la contemporaneidad latinoamericana que América todavía no ha llegado a desenvolver su ser, siento yo, como no lo ha hecho la humanidad, ¿no? Diría. ¿Puedo decir algo? Sí, claro, profesor Manuel, tiene la palabra. Bueno, a mí me parece importante subrayar ese aspecto de la relación entre el surrealismo y el psicoanálisis. Si en alguien vio el psicoanálisis, los surrealistas, perdón, fue el psicoanálisis. Y realmente lo que está en juego en el psicoanálisis es evidenciar que hay algo que desborde el ámbito de la pura racionalidad, que es precisamente lo pulsional. Yo creo que si hay algún inconveniente con Marx, y por eso es que la Escuela de Frankfurt en su momento hizo dialogar a Marx con Freud, es dejar de lado ese carácter pulsional que juega un papel relevante en las dinámicas humanas. Es decir, si nosotros queremos pensar en ese surrealismo latinoamericano, yo creo que habría que pensar en serio cuánto de pulsional ha estado atravesando nuestras dinámicas, nuestras maneras de relacionarnos, etc. ¿Será que se puede explicar solo desde el ámbito puramente racional todo lo que nos ha ocurrido, o hay que echarle mano a esa dimensión no racional para explicar también todas las dinámicas y las confrontaciones que han existido en nuestro continente? ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna interpelación de parte del profesor Juan Sebastián a propósito de la intervención del profesor Manuel. Estoy muy de acuerdo con lo que dice el profe Manuel. De hecho, me parece que el problema precisamente es ser excesivamente racionales en esta civilización moderna. Yo creo que el ser humano no es racional completamente, y menos racionalista, digamos, en el sentido utilitario. Es decir, estamos criticando precisamente aquello de que solo funciona para el capitalismo el pensar para producir, ¿no? Que los seres humanos son solo vistos como máquinas, digamos, productoras de capital. Entonces, sí, claro, efectivamente, el psicoanálisis, eso es una preocupación fundamental de los surrealistas. En efecto, Antonin Artaud, no quiero extenderme, se basó en una idea de Carl Jung para planear su viaje a México, donde se fundió con los tarahumaras y exploró las culturas indígenas. Entonces, claro que creo que hay que buscar en lo psicoanalítico, y bueno, y digamos que buscar en los universos de lo humano más allá de la vigilia, por ejemplo, ¿no? Los universos de lo onírico, por ejemplo, que es una preocupación surrealista y se complementa con las preocupaciones marxistas, como trató de hacer Breton, que trató de hacer esa síntesis. Obviamente algunos marxistas no estuvieron de acuerdo, ¿no? Lo asociaron con el idealismo, pero bueno, siempre ha habido esos debates y esas tensiones. Bueno, muchas gracias, profesor Juan Sebastián. Fabián está solicitando la palabra, entonces, por favor, puede activar el micrófono. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, señor, buenas tardes. Dos acotaciones. La primera, respecto a los títulos de sus respectivas ponencias. Surrealismo y marxismo en América Latina. Considero, a mi juicio, que Carlos Marx pues no tenía nada de surrealista. Todo lo contrario, pues su proyecto iba hacia la materialización de algo. Tal vez de pronto, a mi juicio, podríamos tratar también el tema desde el realismo mágico, puesto que el surrealismo es una escuela literaria europea. El realismo mágico, pues, se desarrolla dentro de nuestros quehaceres cotidianos
colombianos y latinoamericanos. Respecto a Marx y el nihilismo, pues de igual modo considero que a mi juicio no hay relación porque Marx no tiene nada de nihilista, él buscaba un algo con su filosofía. Entonces mi pregunta para ambos ponentes sería, ¿qué punto encontraron ustedes concreto para relacionar el marxismo y a Carlos Marx con el surrealismo y el nihilismo? Gracias. Muchas gracias, Fabián. Profesor Juan Sebastián y profesor Manuel, ustedes deciden el orden para responder. Bueno, ya que Fabián mencionó primero la cuestión del surrealismo, muy buena pregunta, muy pertinente me parece. Digamos que son varias cosas. A ver, ¿por dónde empezamos? El surrealismo pues no fue un espacio solamente de pensamiento estético, fue un espacio también de intervención política. En efecto, cuando Bretón llega a México se reúne con Trotsky, nada más y nada menos, y redactan un manifiesto por el arte revolucionario. Otro ejemplo claro que di también es el de Benjamin Perret, que es un novelista surrealista, digamos, de los militantes del primer espacio de los surrealistas, y él pues estuvo combatiendo efectivamente en las trincheras del lado de los comunistas en la España revolucionaria, ¿no? Eso por una parte. Además, André Breton en sus conversaciones con Trotsky en los manifiestos deja muy claro, él dice algo así como que los experimentos con el psiquismo, con el espacio de lo onírico, de lo psicoanalítico, no se van a detener, pero como que se adhiere completamente a la teoría sociológica marxista. Entonces hay una comunicación que no se puede negar. Respecto de que el surrealismo es una escuela solo europea, no estoy estoy en absoluto desacuerdo. Aquí hubo un surrealismo latinoamericano, Aldo Pellegrini, Emilio Adolfo Westphalen, César Moro, Enrique Molina, es decir, el grupo de la Mandrágora en Chile, es decir, estos fueron grupos que se denominaron surrealistas y según varios críticos literarios, entre esos Stéphane Bassiou, el único surrealismo que tiene características esenciales y especiales es el surrealismo latinoamericano, es el único que, digamos, está a la altura del surrealismo francés. Esto obviamente es muy debatible. Y respecto de lo del realismo mágico, sí, de hecho hubo un debate profundo, ¿no? Inclusive Julio Cortázar dijo que, y Alejo Carpentier, más Alejo Carpentier, acusó a los surrealistas de forzar la situación y dijo que el surrealismo no existía en Europa porque Europa era una sociedad demasiado maquinista y estaba cansada, que el verdadero surrealismo era el latinoamericano y era lo real maravilloso, y después pues apareció el realismo mágico que evidentemente tiene muchísimo que ver. Entonces, como decía pues Octavio Paz, el surrealismo es la enfermedad sagrada de nuestro mundo y permanece en estas manifestaciones, en lo real maravilloso, en el realismo mágico y en muchas otras, pero la conexión entre surrealismo y marxismo sí es evidente, se dio muchas veces en términos políticos también. Entonces, gracias. Esa respuesta. Con mucho gusto, hombre, gracias por preguntar. Bueno, gracias por la pregunta de la relación entre Marx y el nihilismo. Como le dije desde el comienzo, es una relación problemática. Incluso insistí en decirle que no encontré en ningún momento si Marx alude al nihilismo. Desde luego eso no lo presenta, ¿no? No sé hasta dónde conocería Saber y Creer de Hegel, que es un texto de juventud. El profesor Manuel está teniendo problemas técnicos. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, está teniendo problemas técnicos. Bueno, entonces les estaba diciendo que efectivamente es problemática la relación entre Marx y el nihilismo. Y como les decía, no sé si Marx conoció el texto de Juventud de Saber y Creer de Hegel, donde utiliza esa palabra Hegel, pero no sé si él haya utilizado una expresión como el nihilismo, ¿no? ¿En qué sentido lo entiendo yo? Precisamente lo que decía al comienzo, ¿no? Ahí donde algo tiende hacia la nada, reina el nihilismo. Es decir, el capitalismo lo que hace es negar el ser humano. Por eso es que se habla, yo busqué relacionar esos elementos del nihilismo, ¿no?
Es decir, es esa idea de cuanto más es el objeto, menos es él, pues es algo que lo hace, que lo vuelve nada, hace que el ser humano se haga una nada, ¿sí? Produce espíritu, pero produce estupidez y cretinismo, pues esa estupidez y cretinismo es una negación de lo humano. Por eso yo les decía que hay una perla que me parece muy, muy significativa de Marx, tomando precisamente a David Ricardo, cuando dice, para Ricardo los hombres son nada y el producto lo es todo. Efectivamente, en el modelo capitalista, el ser humano ha devenido una nada y el producto se convierte en todo. Y por eso yo consideraba que existía esa relación estrecha entre los elementos, ¿sí? Que él insiste en subrayar ese elemento que es el devenir nada del ser humano en un mundo en el cual se ha vuelto extraño, enajenado, ¿sí? Incluso, como les decía, en esa cita que leí, de la existencia abstracta del hombre como puro hombre de trabajo, porque eso así es lo que lo ve la economía política, que por eso puede diariamente precipitarse su plena nada, en la nada absoluta, en su inexistencia social, que es su real inexistencia. En ese sentido es que yo veo que hay una profunda relación de Marx con eso que hemos denominado nihilismo. Por eso me quedé con ese aspecto de lo planteado por Marx. Y lo otro es subrayar ese elemento de ante lo que niega la esencia de lo humano en lo humano, la revolución comunista es necesariamente negación. En ese sentido es que estoy vinculando la postura de Marx con el nihilismo. Es una forma de negar lo que niega. Muy, muy dialéctica esa postura de Marx. Por eso es que, aunque resultaba problemática la vinculación, yo lo que hice fue pensar esa relación desde ahí. Y la pregunta que me parece a mí clave, que es la pregunta con la que yo termino, no es si el asunto es pensar más allá de si esa negación sea solo en un modo de producción, sino si es algo que arrastra toda la tradición occidental, ¿sí? Que sería una de las maneras de manifestarse el nihilismo, eso que subraya Marx, ¿sí? Ahí está el asunto. Vale, Bueno. muchas gracias, profesor Manuel y profesor Juan Sebastián. No sé, Fabián, si quiera realizar otra pregunta o si ya con esto quedan respondidas las preguntas a los ponentes. No, sí, señora, sin breve deseo solamente pues crear también la posibilidad de seguir repensando un aspecto del surrealismo, del realismo mágico, acerca de que, si bien me referiera a que el surrealismo fue creado en Europa como una escuela literaria, después se involucró en política y pues me hace pensar cómo le ocurrió también al poeta Silva, que pues dentro del movimiento de la literatura y de la poesía en Latinoamérica, pues se importaron esos modelos europeos, ¿no? De composición y pues les pareció interesante. Aquí algunos de los maestros de la literatura y de la poesía. Yo por lo menos pues no tengo la formación académica que tiene Juan Sebastián al respecto, no obstante pues considero que esos movimientos, precisamente aquí se crearon unos movimientos de resistencia literarios para oponerse efectivamente pues a la influencia, porque la mentalidad del europeo respecto a la literatura es muy diferente a la nuestra. Entonces, no estoy realizando ninguna comparación entre las escuelas porque no soy crítico. No obstante, pues les agradezco a los dos profesores
me hayan concedido sus respuestas. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias a los dos profesores. Revisando pues el chat, veo que no hay más preguntas. Considero entonces, primero, recordarles a todos, por favor, diligenciar el formato de asistencia para efectos de nosotros mantener este registro de asistencia a nuestros eventos e invitarlos a futuros eventos que realiza el grupo Kairos. Les agradecemos a todos por participar, por asistir desde el 8 de abril hasta hoy, 15 de abril, a estas 3 sesiones del Simposio Vigencia y Legado del Pensamiento de Marx, realizado por el Grupo de Investigación Kairos de la Escuela de Filosofía de la UPTC. Del mismo modo, agradecemos por los valiosos aportes de las dos ponencias, del profesor Manuel Osvaldo Ávila y el profesor Juan Sebastián Fajardo. Hemos aprendido en esta jornada muchísimo, ha sido muy valiosos cada uno de sus aportes, y invitamos al profesor Hernán Martínez, director del grupo Kairos, quien tiene algunas invitaciones antes de culminar con el evento. Gracias, Marta. Bueno, invitamos a un simposio sobre la vigencia y legado del pensamiento de Marx. Segunda parte. Yo creo que tanto en la primera parte que hicimos en el 2019 como esta segunda parte, pues vemos la riqueza del pensamiento de Marx, y nos ha permitido pensar problemas de nuestro presente a partir del pensamiento de Marx. Me parece que ha sido, digamos, un acierto. Nos complace la asistencia del público y que la convocatoria que ha hecho nuestro grupo ha sido bien recibida por parte de colegas, por parte de estudiantes y por parte de la comunidad académica general, no solamente de la ciudad de Tunja, y eso nos tiene realmente muy complacidos, muy contentos. Agradezco, por supuesto, en primer lugar a los panelistas, a todos, Juan Sebastián, Manuel, Ángel, Camilo, Nicolás, por todos sus aportes, a quienes moderaron, a la profesora Marta Roa, a la profesora Sheila Cristina Calderón, por supuesto, muy agradecidos con todos los asistentes, también a partir de sus preguntas, a partir de su interés, tomamos nosotros motivación para seguir también reflexionando y haciendo quizá otro evento. Desde ya les anuncio que para el segundo semestre estamos preparando un evento también como estos, un simposio a propósito de los 200 años de la publicación de la filosofía del derecho de Hegel. Todavía no tenemos fecha, pero también si alguno de ustedes quiere compartir con nosotros una ponencia, una reflexión, pues saben que también nuestro grupo ya tiene nuestro correo para que en ese futuro evento también los que quieran participar lo puedan hacer. Entonces, no era más. Muchas gracias, nos vemos en otra ocasión y que tengan un buen día. Profesor Hernán, antes de que termine, no quería interrumpir más, pero aquí en el chat la Federación Nacional de Trabajadores Estatales hace un reconocimiento y agradecimiento a la UPTC a nombre del Comité Ejecutivo Nacional, Feraltrace y Corpeis. Atentamente, William Reyes Morales. Y a la vez, creo que el profesor Juan Sebastián levantó la mano, no sé si quiera decir algo antes de cerrar. Sí, de la Federación Nacional de Trabajadores. Yo estoy mirando allí y cómo recuerdo a Jaime Pardo Leal, profesor allí en la Nacional. Manuel, ¿recuerdas al profesor Jaime Pardo? Quizá lo escuchaste. Sí. Allí cuando estudiábamos allí en la Facultad de Derecho. Si quiere, por supuesto que está abierto el micrófono. Nos interesa pues la reflexión y estar ligados a las comunidades. Siempre decimos que teorizamos pero con los pies en la tierra, y eso esperamos, tener los pies en la tierra,
responder a problemáticas nuestras, de los movimientos sociales, de los trabajadores, de los problemas que tenemos, por supuesto, en la medida en que lo podemos hacer y en la medida en que nosotros nos ocupamos de algo académico, pero nos ha complacido que la Federación Nacional de Trabajadores Estatales esté aquí con nosotros, por lo menos una representación. Si quieren dirigirnos una palabra, por supuesto está el micrófono abierto para ustedes y para todos los demás, y para Juan Sebastián, que quiere también decir algo. Bueno, yo me sumo con toda energía a lo que dice el profe Hernán. Definitivamente el hecho de que estén los trabajadores acá presentes, nosotros estamos produciendo teoría para ustedes, precisamente, y para nosotros también, y para Latinoamérica. Un detallito que me quedó sonando respecto de lo que dice Fabián, que me pareció muy oportuna la pregunta de la cuestión, rápidamente para no acaparar más el tiempo, de la cuestión latinoamericana en la vanguardia surrealista europea, y es que hay dos personajes. Uno es el conde de Lautréamont, que es uruguayo, entonces digamos es latinoamericano y es uno de los principales de los principales referentes surrealistas, y el otro es Vicente Huidobro, que estuvo presente en todo el movimiento surrealista, cercano al cubismo, amigo de Apollinaire, renovó la poesía española. Entonces hubo elementos latinoamericanos en las vanguardias europeas que no se pueden negar. Entonces ese aporte, y bueno, cederle la palabra a los trabajadores de la federación. Muchísimas gracias, gratitud completa, total. Vale, profesor Juan Sebastián, muchas gracias. Ahora sí, invitamos a la Federación Nacional de Trabajadores que están pidiendo la palabra. Muchas gracias a cada una de las personas asistentes a este evento, al igual a todo el equipo de docentes, de estudiantes. Permítanme manifestarles mi admiración y aprecio, porque he escuchado intervenciones que desde distintas ópticas generacionales muestran que hay voluntad y compromiso de rescatar eso que estamos aquí, que es la concepción de clase, eso que hemos discutido a lo largo de estas charlas, y es la explotación y el nivel de esclavitud a que se está sometiendo en esta coyuntura histórica de la denominada pandemia, que como venimos nosotros se llama la plandemia, porque es todo un plan muy orquestado a nivel internacional para generar una dictadura del capital en las condiciones más criminales y genocidas que se conozcan, y es lo que está sucediendo en Colombia. Esto que está pasando en Colombia, el nuevo paquetazo de Duque con la reforma tributaria que hoy acaban de erradicar, muestra muy a las claras todo este debate que ustedes nos han ido orientando y del cual nos estamos nutriendo para que los trabajadores y trabajadoras puedan volver a rescatar a través del estudio, de la investigación, del contacto con la academia, esa necesidad del saber para pasar del activismo, para aplicar la teoría y la praxis y lograr que efectivamente, como ustedes lo han planteado, desde Colombia y Latinoamérica, dejemos de ser una periferia y nos convirtamos en lo que hemos sido, un continente que concentra enormes, importantes y significativos procesos de cambio social, que coinciden, por supuesto, con todos estos debates que hemos venido adentrando en el contexto de lo que ustedes hicieron en este simposio. Muchas gracias, les agradecemos, y ni más faltaba dejar de mencionar a Jaime Pardo. Tuve el gusto personal de conocer a Jaime Pardo Leal, fui compañero en el comité ejecutivo con él, hoy en día presido el comité ejecutivo, pero recuerdo muy bien cuando él era presidente de Azonal Judicial, hoy Sindicato de Industria, y era el que denominaban el magistrado rojo. Fue de los primeros exponentes de ese derecho que se niega en Colombia, que es el derecho a la vida, que es el derecho a la rebelión, que es el derecho a la resistencia, y Jaime Pardo fue uno de ellos. Entonces, muchas gracias por reconocernos a ese dirigente que para nosotros es histórico,
y de esa generación siguen vivas personas como Aida Abella, que es senadora de la República y además paisana de muchos de ustedes porque ella es del departamento de Boyacá. Muchas gracias, un abrazo y estamos dispuestos a estar participando como FENALTRACE y como Corpeis en todos estos eventos. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Profesor Hernán, entonces ya ahora sí damos por culminado el evento. Correcto. Muchas gracias. Sí. Hasta luego. Muchas gracias. Que pasen buena tarde. Que estén muy bien, muchas Igualmente, un gracias. abrazo. Un placer.